Sí. ¿Algún comentario sobre el viaje a China? Yo tiendo a pensar que fue una cosa muy mal planeada. Usted vio el rebote de alguna de las iniciativas. Estaba en los textos. Cuando usted va a pedir algo que el texto dice que usted no lo puede tener, solo en los feudos argentinos es posible que la Constitución diga una cosa y usted quiera hacer todo lo contrario, pero creo que el fallo de hoy es muy instructivo en eso. Entonces, a mí me pareció muy amateur, muy infantil. Voy a decir una cosa muy agresiva, que yo en general trato de evitar las agresiones, pero a mí me pareció un viaje de turismo. Dígame qué rol cumplía Máximo Kirchner, la presidenta de la Cámara Máximo de fue a ver, Diputados, Máximo fue a ver el Penaca. Partido Comunista, fue a ver la editorial del Eternauta. Creo que eso le interesaba mucho. Bueno, no, pero digo, eso fue financiado con fondos públicos. Sí, claro, obviamente. Eso cuesta una enorme fortuna, como cuesta un nuevo avión. Sí, claro. Es decir, el país está viviendo una situación extremadamente grave, Eduardo. Sí, claro. ¿Es razonable mandar una delegación de 36 personas para decir que estamos en situación difícil? Pero usted ve la delegación y dice, estos son unos 80, esto es un cuento. Un cuento chino. Bueno, pero eso no nos hace bien, o sea, yo creo que todo eso estuvo mal pensado. Y me parece que esos viajes, hacer turismo de los diputados, a mí no me parece que corresponde, me parece mal. Mire que yo me siento frente a ellos y esto que estoy diciendo no, es una cosa que a mí me parece inaceptable en la República. Hablando del fallo. Es como el fallo de, el fallo de la Rosa. Corte. Es inaceptable. Ok, el fallo de la Corte, vayamos a ese fallo. ¿Qué le pareció? Porque los kirchneristas están poniendo el grito en el cielo, ¿no? UNIAC violaba un artículo muy claro de la Constitución de San Juan. La persona que hace el planteo de inconstitucionalidad, entre los varios casos, fue uno de los candidatos que nosotros auspiciábamos en la primaria o en la elección de San Juan. Y era muy obvio, muy obvio. Hay otro de nuestros líderes ahí en San Juan, Miguel Arancibia, que es un prestigioso abogado de San Juan, que se pasó haciendo videos explicando por qué esto no se podía. Bueno, lo que hizo la Corte fue confirmar eso. Bueno, a ver, el mismo, no sé si tenemos a mano, lo mismo dijo Gioja antes de que el propio Iñak sea candidato. A ver, lo dijo así. La Constitución es para respetarla. Yo no soy abogado, pero tengo sentido común. El artículo 175 de la Constitución dice claramente que el gobernador y vice duran en su mandato 4 años, gobernador y vice, sí, y pueden ser reelectos hasta 2 veces. Pueden, o sea, gobernador y vice, pueden ser reelectos hasta 2 veces. Está clarísimo. Y además lo dijo en una radio K. Pero fíjese cómo era el planteo. ¿Usted se acuerda que empezó todo después que la Corte intervino, unas quejas enormes, hasta que Gioja habló? Es decir, claro, hacen trampa, pero las trampas son tan groseras. Son como la del viaje. O sea, el viaje... Es que si uno no fuera argentino, propiciaría la hilaridad. Nos reiríamos todo el día de cómo se hacen esos disparates. O sea, usted ve que Lula los manda a que vayan, después dice, no le van a dar. Iba a ir el ministro de Hacienda, Lula después no va. Es toda una cosa muy amateur. Hablando de Lula, Lula dijo que lo de Venezuela es una narrativa. Sí, yo estoy totalmente en contra. Mire, yo creo que la posición que adoptaron los presidentes Lacalle y Boric fue la posición que yo hubiera adoptado. Uno por derecha y otro por izquierda, ¿no? Sí, me parece de nuevo desconocer las atrocidades que han ocurrido en Venezuela, los 7 millones de refugiados, las matanzas, las torturas. Hay 2 informes de Bachelet sobre eso. Totalmente. O sea, es como si usted me dijera... Cuba es democrática. Yo cuando me dicen Cuba es democrático, están los Castro de la eternidad, porque ahora parece que hay otro, pero no es verdad. Si usted mira el aparato de poder, ahí está. Exactamente, exactamente. Y otra gran mentira es lo del bloqueo
Exactamente, eso también es mentira. Es un relato. Por una cosa, pero vea el caso nuestro. Nosotros le vendimos en 2 oportunidades, y voy a usar un término que se ajusta a la normalidad, pero tiene otra connotación. Lo digo en el sentido, nos empomaron 2 veces, nos deben 12.000, 13.000 millones de dólares. Nosotros probamos que no había bloqueo, le vendimos, pero ¿qué pasa? Los cubanos no le pagan a nadie. Claro. Entonces, si usted es estafador serial, es lógico que nadie le venda. Usted habla, es como si nosotros dijéramos, ¿por qué no tenemos acceso a la deuda internacional? Porque defoltearon 9 veces. Pero O así, sea, nosotros nos prestan los organismos de emergencia. O sea, siempre buscamos, el fondo es un organismo de emergencia, el Banco Mundial. No, nosotros no podemos ir a donde va la gente normal. Ahora, el caso de los cubanos es más extremo. Ellos al que le venden lo embroman. Público pero o hay privado. varios países que le venden. China, Rusia Ah, bueno, y pero algunos con países pagos, europeos, con ¿no? pagos previos. Está bien. Hay todo un sistema, mire. Lo si que es usted- falso, que es bloqueo, porque si No, está pero bloqueado no eso puede entrar desde nada. ya, eso es una narrativa tonta. Tonta Ah, ok. porque si usted visita y usted mira las cuentas cubanas, para desgracia de los panegiristas acá, uno de los temas de interés en mi vida académica ha sido la economía cubana. Así que digo, por si alguno sale a replicar, cuidado, porque ahí estoy Sabe. bien pertrechado. Sí. ¿Por qué no fue el otro día cuando el jefe de gobierno, Larreta, comunicó cambios en el, Una en el cosa muy monotributo? sencilla. Y estaban todos los Mire, le otros... voy- Mire, ¿usted por qué no estuvo en esta foto? Si estaban todos los candidatos de porque Juntos usted por el vio- Cambio. No, pero no estaban los candidatos a presidente. Eso se convirtió en un acto electoral, de campaña electoral, que es legítimo, que yo no podía avalar Pero ese acto. cualquiera de esos 4 candidatos que están allí parados, inclusive Tienen usted... una gran afinidad con No. Larreta. ¿usted cree que la cosa pasa por ahí? Tienen Ok. afinidad, digo, algunos... No, porque yo lo había interpretado como que... Algunos de un modo más sutil y otros de un modo más abierto. Pero voy a ser muy sencillo. Mire, el ministro de Hacienda de Larreta fue alumno mío. Tengo una relación muy cordial con él. Hace unos meses me contó las reformas. Hace años que yo vengo hablando de esta reforma Claro, con él. ingresos brutos. Hace muchos años que yo vengo hablando porque ese es un impuesto anti-pyme. Claro, obvio. Y esta reforma está muy bien. Es lo que he estado impulsando hace muchos años. Mura me lo explicó, el ministro, con mucho Gran ministro cuidado. Mura, ¿eh? Muy buen ministro. Me lo explicó con mucho cuidado, yo estoy de total acuerdo. Más le propuse. No tengo problema en salir a decirlo. Si el jefe de gobierno me invita a una reunión y con su presencia, yo salgo y enfrentamos los micrófonos. Y si hacemos un acto, no, le digo, yo actos electorales no participo. Este es un acto de un jefe de gobierno que está en campaña electoral y yo estoy apoyando a su contendiente. Pero algunos de esos 4 se va a sentar en el mismo lugar que hoy tiene Rodríguez Larreta. No me o subestime. usted. Bueno, No. Por eso decía, o usted también. Sí, perfectamente. Y no voy a pretender que los demás vengan a hacer un coro de mi campaña. Eso no lo voy a pretender. Ok. Usted está mucho más cerca de Patricia, de Patricia Muy Bullrich, cerca ¿no? de ella. Más, le estaba contando fuera de micrófono que discutimos mucho con Patricia sus lecturas y como hoy en la Universidad de Itela me invitó a una exposición frente a sus profesores y conté, porque es un detalle, cómo se preparan ¿Qué lee? los presidentes. ¿Puede contarlo? ¿Cómo se preparan los presidentes? Sí. Entonces yo les contaba que Patricia lee mucho sobre Adenauer y porque ella cree que el país está en una situación extraordinariamente... Adenauer, la recuperación alemana, ¿no? Exactamente. Y la idea es cómo recuperamos a Argentina, cómo la Alemania destruida se volvió el líder de Europa, y en eso la figura de Adenauer es conmovedora. Conté también ahí, había una mayoría de profesores de economía, porque expliqué cuál era el programa de gobierno con detalle y con rigor que en general es más difícil de hacer públicamente. Y le dije, la segunda lectura es Thomas Sargent, que fue un premio Nobel de Economía. ¿De qué año? Creo que de 2014. Fue un premio Nobel de Economía, es profesor en la Universidad de Chicago, y él dice, la inflación es siempre un fenómeno monetario, como decía Milton Friedman, pero cuando son tan recurrentes y prolongadas de raíz fiscal. Y eso
yo diría la candidata a presidente lo tiene extraordinariamente claro. Ella sabe que el corazón del problema está en la cuestión fiscal, que Argentina necesita tener superávit y que necesita un banco central independiente como nunca lo ha tenido. Como lo ve Adenauer, yo le contaba una anécdota de Adenauer el otro día, que él llamaba al Bundesbank, el Bundesbank no le atendía las llamadas. El Banco Central Alemán. El Banco Central Alemán, sobre esa tradición está construido el Banco Central Europeo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo O sea, que... un Banco Central que ni el presidente pueda llamar al Banco Central, ni que el Banco Central le le dé bola al otra presidente. anécdota Claro. que conversábamos con ella, que el presidente del Banco de Francia, Trichet, el presidente de Francia era Chirac, que había ganado la elección, no por un poquito, por 80%. Trichet criticaba todos los días a Chirac y al Congreso de Francia. Tan prestigioso se volvió que los alemanes lo aceptaron como presidente del Banco Central Europeo. Imagínense, para que los alemanes acepten un francés, los méritos que debe tener. Y ella es consciente que la autonomía del Banco Central debe ser como la que tiene el presidente del Banco Central brasileño, que fue la razón por la que Lula no le pudo dar la plata a su amigo. Que Alberto fue a pedirle, Sí, a mandarle. hasta donde yo sé, pero como es un rumor, no sé si lo debo repetir. Los rumores no son noticias, me dijo no usted. No puedo, pero tampoco quiero. Pero usted me acaba de enseñar que los rumores verdad, no son es noticias. verdad. Pero le digo un rumor que es entretenido. Yo le voy a decir otro rumor, que usted es el candidato a vicepresidente de Patricia. Es entretenido, no me diga que no. Sí, claro. Y sería bienvenido si usted quiere saber mi opinión. ¿Le gustaría? Sí, claro. ¿En serio? ¿Le gustaría ser el Sí, compañero mire, de fórmula de escúcheme, Patricia? ¿usted conoce a alguien que en las circunstancias que yo vivo, si esa oferta ocurriera, se negaría a acompañar a quien yo creo que es, por marcada diferencia, el mejor candidato a la presidencia que tiene Argentina? He hecho enormes esfuerzos para que eso salga adelante y lo haría ahí en un plano muy destacado y pondría todo lo que tengo para que eso fuera exitoso. Tampoco quiero que ese rumor, ni quiero usar el programa para afectar en la lista esa. Yo sé que usted no se candidatea para eso. Yo le cuento el rum, ¿no? A ver, usted fue ministro de Defensa. Larreta dijo el otro día que si él es presidente, manda al ejército a las fronteras, la gendarmería la pone a combatir el delito en el conurbano bonaerense y en los lugares donde hay narcotráfico, y crea una fuerza de élite para combatir el narcotráfico. ¿Usted está de acuerdo? Nosotros ahí hemos... ¿Qué dice la ley con respecto a los militares? Bueno, la ley hoy tiene limitación. Yo creo que con las leyes que tenemos, sacando un decreto disparatado que hizo este gobierno, mire, justamente hablando con Patricia de este tema, ella me decía el comentario, el eje de la ofensiva rusa en Ucrania es el grupo Wagner, Sí, señor. que es un grupo paramilitar. Sí. Con el decreto que sacó este gobierno, nuestro ejército, nuestra armada y nuestra aeronáutica no lo podría atacar, porque el requerimiento en el decreto que reglamenta la ley de defensa es que tiene que ser un atacante de otro Estado, con bandera de otro Estado, que no podemos atender a los grupos paramilitares o a los grupos narcos como hacen todos los países de la región. Yo creo que derogando ese decreto, que es lo primero que hay que hacer, con las leyes uno podría operar bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, para utilizar en su plenitud la Fuerza Armada, en la zona respectiva usted tiene que declarar estado de sitio, porque ahí crea las condiciones para que tengan plena operatividad. La candidata a presidente ahí va más allá de lo que yo iría. Ella cree que tenemos que reformar las leyes de defensa, de seguridad y inteligencia, y que lo tenemos que hacer como un continuo. Que en realidad la soberanía no solo está disputada en nuestras fronteras, sino está disputada fronteras adentro. Y en esa disputa hay actores que tratan de desplazar al Estado Nacional y a su Constitución. O sea, por ejemplo, sea creando un Estado que no reconoce la Constitución. Usted sabe que izan otras banderas, los mapuches, etcétera. por ejemplo. Por ejemplo.
o el mismo crimen organizado que se apodera de zonas donde no impera la Constitución y la legalidad. O sea, con una Patricia presidente, las Fuerzas Armadas tendrían un Bueno, rol... el control, tendrían un rol al servicio de la nación como lo tienen en otros lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, uno Brasil, de los cuando Dilma comentarios Rousseff... simpáticos de hoy, que cuando hablaba con los profesores, digo, mire, yo he trabajado con muchos presidentes acá y fuera del país. A la persona que yo conozco, que le encanta ser la comandante en jefe de Fuerzas Armadas y de Seguridad, es a Patricia Bullrich. No es para la protocolar. A ella esos temas le concentran una enorme atención. La seguridad, la lucha contra el narco, los problemas de la defensa nacional. Ella tiene la idea que ha habido una dejerarquización de todas estas funciones y que ha habido un descuido enorme con el delito. O sea, ella quiere cambiar el Código Penal para que las fuerzas policiales, es lo que se llama la defensa propia jerarquizada. En duda, la razón, es decir, en principio, si hay conflicto entre delincuente y policía, la razón la tiene la policía. Usted va a tener, ella invierte la carga de la prueba y llega más lejos. Ella ha hecho una defensa pública de que la defensa de la propiedad tiene un mérito enorme. O sea, esto de que si roba, déjalo ir, eso no pasa por su cabeza. Dejate robar, porque el tema Ella pasa no por ahí. pasa por su cabeza, digo, en ese sentido va a haber un cambio drástico en el país. Ahora, entonces significa que en la cabeza de Patricia Bullrich existe la posibilidad de las Fuerzas Armadas atacando el delito directamente. No, eso ahí sería un error. Es decir, siempre usted tiene que usar los medios en proporción a la amenaza. O sea, en nuestra escala de actuación, primero son las policías provinciales, luego las fuerzas de seguridad federales, y si ambas son desbordadas por las fuerzas, ahí aparece el rol de las Fuerzas Armadas como cumpliendo el principal rol, que ahí es donde se define su rol y se define la razón de ser del Estado, asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, asegurar el monopolio. Por supuesto, frente a la agresión externa, se vista de externo, se vista de cualquier cosa que se vista, pero en el fondo evitar que seamos un Estado fallido. Hoy escuché algo que tiene que ver con su partido. Son 3 gatos locos: Yamil Santoro, Moritán y usted. Y se pelean y se dividen. ¿Usted me puede contar por qué pelea con Moritán lo traicionó? Mire, yo en general esa parte de la política que es muy desagradable, yo la pongo de lado. Ese pleito está totalmente judicializado y yo creo que nos inhibía el proceso. Así que vamos a ser candidatos, tenemos los instrumentos. Yo lamento que eso haya ocurrido, no es algo que me ha hecho pero feliz. ¿Usted se tuvo que buscar otro sello partidario? No, tuvimos que evitar que el conflicto nos inhibiera y anulara, y lo hemos hecho. Bueno, así que usted sigue derecho con la posibilidad de ser candidato a jefe de gobierno. Absolutamente, eso sigo... A menos que un día lo llame Patricia y le diga, te necesito en la fórmula. Bueno, eso me parece que ahí hay una jerarquía natural, ¿no? Claro. O sea, eso me parece natural. Si eso ocurriera, yo me debo a la ciudad de Buenos Aires, he sido candidato hace muchos meses. Una de las mentiras que se ha dicho es que es reciente esto, no, hace muchos meses que yo he manifestado con mucha claridad mi decisión de competir por la ciudad de Buenos Aires, porque creo que hay una enorme necesidad de reforma en la ciudad. Y si usted no me ve en la foto es porque yo no avalo todo lo que se ha hecho. Sí he sido solidario cuando el gobierno nacional despojaba a la ciudad de sus recursos o la atacaba con vileza. Pero fuera de eso, mi visión de cómo debe ser gobernada la ciudad de Buenos Aires es distinta de la de Horacio Rodríguez Larreta. Le agradezco mucho haber venido. No, un gusto.